Lo vi antes de que nadie dijera una palabra. El marcasitios al final de la mesa, escrito a mano con una caligrafía apurada y desordenada. No ponía mi nombre. No ponía Mara. Ponía necesita asistencia. Solo eso, 2 palabras. Una etiqueta, una casilla, un marcador de posición, como si yo fuera un objeto defectuoso en medio de un evento por lo demás cuidadosamente organizado. Durante unos segundos pensé que tenía que ser un error. Alguien mezcló las tarjetas. Alguien se olvidó de imprimir la mía. Alguien, excepto que en el fondo, yo sabía la verdad. No pones una tarjeta tan vaga en cursiva dorada junto a la salida del patio por accidente. No fue solo un descuido, fue deliberado. Me querían fuera de la línea de fotos, fuera del foco de atención, fuera de la imagen por completo. El aire dentro de la cena de ensayo olía a eucalipto y vino. El lugar, un loft minimalista y chic en una azotea del centro de Portland, era todo cristal, brillo y luces en tonos dorados. El tipo de lugar destinado a parecer atemporal en los álbumes de boda. Una mujer con un portapapeles me sonrió mientras entraba en mi silla de ruedas, su mirada bajó hasta la silla y se desvió rápidamente. Asentí cortésmente y seguí avanzando. Todos los demás tenían marcasitios con sus nombres impresos en una elegante fuente serif, metidos en pequeños soportes con forma de hojas de olivo. El de mi hermana, Sierra, estaba centrado en la mesa naturalmente junto al de Grant, y sus nombres brillaban como portadas de revista. Mi madre, Denise, estaba más abajo en la mesa junto a una tía. Mi padre en algún lugar en las sombras cerca de la organizadora, exactamente donde siempre terminaba. Pero yo era una ocurrencia tardía, e incluso eso parecía generoso. No toqué la tarjeta, no le di la vuelta. Simplemente giré mi silla, me alejé lentamente de la mesa y me estacioné contra la pared del fondo, junto a un grupo de percheros y copas de champán vacías. El ruido de la sala se fundió en un solo sonido, el tintineo de las copas, el golpeteo de los tacones, risas que no me pertenecían. Entonces vi a mi madre salir de la cocina, con las mejillas sonrojadas por el Chardonnay y la determinación. Alcé la voz lo suficiente para llamar su atención. «Mamá, ¿puedo hablar contigo un segundo?» Parpadeó como si hubiera roto un hechizo. «Claro, cariño», dijo, pero su sonrisa se estiró delgadamente sobre su rostro, como si ya quisiera que el momento terminara. Hice un gesto hacia el pasillo y me siguió, reacia, agarrando su copa como si fuera su salvavidas. «No pusieron mi nombre en la tarjeta», dije. «Solo dice necesita asistencia». Parpadeó y luego suspiró. «Mara, estoy segura de que no fue con esa intención. No conviertas esto en algo que no es, ¿vale? Simplemente sigue la corriente. Es el día de Sierra». Sus palabras cayeron como piedras en mi estómago. Abrí la boca para responder, pero ella ya estaba caminando de regreso al comedor, sus tacones resonando con convicción. Me quedé en el pasillo, no porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que nadie estaba escuchando de todos modos. No se trataba solo del marcasitios, no realmente. Se trataba de la acumulación, la lenta erosión de mi condición de persona bajo el pretexto de la cortesía. Las veces que me habían llevado en la silla al extremo de la mesa, me habían dejado fuera de la presentación de diapositivas familiar, me habían recortado de las tarjetas de Navidad. La forma en que mi nombre era reemplazado por etiquetas, valiente, inspiradora, toda una luchadora. Nunca simplemente Mara. Nunca simplemente yo. Dentro del comedor, las luces brillaban sobre la cristalería pulida y las servilletas perfectamente dobladas. La organizadora de bodas anunciaba horarios y secuencias con una voz seca y ensayada. Avancé unos centímetros, solo para ver mejor, y un primo, creo que se llamaba Aarón, me miró y luego se inclinó para susurrar algo. ¿Es del catering? Las palabras fueron silenciosas, pero no lo suficiente. No lo suficiente para ahorrarme el golpe. No lo suficiente para ahorrarle a él la vergüenza. No dije nada. No me inmuté. Pero algo dentro de mí cambió, solo un poco, lo suficiente. Mi asiento no estaba en la mesa. Ni emocionalmente ni simbólicamente y aparentemente ni siquiera físicamente. No me olvidaron, simplemente me excluyeron. En silencio, con delicadeza, cortésmente. Y de alguna manera, eso dolió más. Me alejé de la sala de nuevo, entré en el baño,
no porque lo necesitara, sino porque era el único lugar donde podía respirar. El espejo sobre el lavabo estaba demasiado limpio, demasiado honesto. Mi rostro se veía pálido bajo las luces LED, y mis hombros se habían encorvado hacia adentro sin que me diera cuenta. Parecía que estaba tratando de desaparecer. Presioné mis manos contra el borde del mostrador. La madera estaba fría, firme, real. Luego saqué mi teléfono. Aplicación de notas, nueva entrada, 21 de abril. Cena de ensayo. El marcasitios decía necesita asistencia. No mi nombre. No fue un error. Miré la pantalla con el pulgar suspendido. Luego añadí, no fue la primera vez, pero será la última vez que deje que suceda en silencio. Y le di a guardar. Al día siguiente las nubes sobre Portland colgaban bajas, como si alguien hubiera extendido una manta gris y húmeda sobre el cielo. Coincidía con el peso en mi pecho. Mamá Denise insistió en que la acompañara para una visita más al lugar. Ajustes florales finales, dijo alegremente, como si los centros de mesa fueran suficientes para cubrir todo lo demás. No discutí, no porque quisiera estar allí, sino porque algo en mí necesitaba regresar, como un libro que se había saltado un capítulo y no me dejaría avanzar hasta que lo leyera correctamente. Cuando llegamos, Sierra ya estaba dentro, apoyada en la barra de mármol como si fuera la dueña del lugar. El local estaba en silencio, a medio decorar. Las mesas cubiertas con manteles de lino blanco esperaban atención, y el aire olía débilmente a lavanda y almidón. Me quedé cerca de la pared, manteniendo mis ruedas silenciosas contra el suelo, deslizándome más allá de las altas plantas en macetas que bordeaban el pasillo como centinelas. Entonces lo oí. La voz de Sierra, brillante y casual, lanzada por encima del hombro como si no significara nada. Solo asegúrate de que esa chica de la silla de ruedas no bloquee el pasillo mañana, dijo. No estaba susurrando. No se estaba escondiendo. Y no estaba bromeando. La organizadora asintió con el bolígrafo en ristre, lista para registrar mi cuerpo como un riesgo logístico. No jadeé. No lloré. Simplemente me quedé mirando el suelo de baldosas lisas y apreté el aro de mi rueda con la fuerza suficiente para que se clavara en mi palma. Esa chica de la silla de ruedas. No Mara. No mi hermana. Solo un objeto, un obstáculo. Una maceta que mover. Una partida que reorganizar. No sabían que estaba allí. O peor aún, sí lo sabían. Me alejé de la maceta y entré en el baño más cercano de nuevo, no porque necesitara estar allí, sino porque era la única puerta que podía cerrar que no resonaba por dentro. Me senté quieta bajo el brillo artificial, mi reflejo devolviéndome la mirada con ojos cansados y una sensación de forma que se desvanecía. No me veía enferma, no rota, solo cansada de esa manera específica en que se cansa tu alma cuando ha sido ignorada durante demasiado tiempo. Saqué mi teléfono de nuevo. Aplicación de notas. Pulgar en la pantalla. 22 de abril. Esa chica de la silla de ruedas. Sierra a la organizadora. Propósito, esconderme de las fotos de la ceremonia. Le di a guardar. Esto ya no era solo un detalle. Era un patrón, una cronología, un registro de borrones. Y si ellos no iban a recordar lo que decían, yo lo haría. Más tarde esa noche, cuando llegamos a casa, Denise desapareció escaleras arriba sin decir palabra. Ninguna oferta para hablar, ninguna pregunta, ningún contacto visual. Entré en la sala de estar, recibida por el tenue aroma a vainilla de una vela que se olvidó de apagar. La casa no me preguntó cómo había ido. Nunca lo hacía. Pero algo tiró de mí, un hilo de costumbre, tal vez, o solo un recuerdo que no me dejaba en paz. Avancé por el pasillo, pasando por donde solían estar las fotos familiares en las paredes. Entonces me detuve. Retrocedí. El dibujo enmarcado había desaparecido. Cuando tenía 11 años dibujé una imagen de Sierra y yo de pie bajo el arce rojo en el patio trasero de la tía Clare. Sierra con un vestido largo, yo en vaqueros, tomadas de la mano. Ambas sonreíamos. A ella le había encantado, lo enmarcó ella misma, dijo que le ablandaba el corazón. Ese dibujo había colgado en ese pasillo durante 6 años. Ahora no estaba. Revisé el cajón debajo de la consola, con cuidado, en silencio.
Allí, debajo de una pila de correo basura y 2 cupones caducados, lo encontré. Boca abajo. El cristal tenía una pequeña grieta en una esquina. La parte trasera estaba polvorienta, pero el dibujo estaba intacto. Todavía mío, todavía nosotras. Me senté con él un rato, bajo la luz de la lámpara en mi habitación, estudiando cada línea de lápiz de la versión de mí que todavía creía en las historias compartidas. La versión de mí que pensaba que un dibujo podía reclamar un lugar en una pared y en una familia. No lloré. No grité. Simplemente abrí mi diario y pasé a una página en blanco. En la parte superior, escribí, cosas que tomaron sin preguntar. Primera entrada, mi dibujo. Segunda, mi diseño. Tercera, mi lugar. Y debajo de eso, en letras más pequeñas, subrayé 2 veces, mi voz. A la mañana siguiente vi cómo Sierra publicaba una historia en Instagram, un boomerang de ella y Tessa chocando copas, con la leyenda, finalmente el equipo nupcial perfecto. Todas etiquetadas, todas sonriendo. Todas menos yo. Ni siquiera estaba en el fondo, completamente recortada. Y la peor parte no era ser excluida, era saber que sabían que lo vería, y lo hicieron de todos modos. No reaccioné. Ningún comentario, ninguna respuesta. Simplemente me senté allí con ese viejo dolor regresando, ya no agudo, sino familiar, como un moretón que dejas de tocar porque el dolor se ha convertido en parte de la piel. Cerré la aplicación y me recliné. El dibujo todavía era visible en mi estantería. Mis dedos buscaron el lápiz, pero no dibujé. No todavía. Eso vendría después. Ahora mismo, tenía una cosa más que añadir a mi lista. 23 de abril. Publicación de Instagram. Equipo nupcial. Recortada. Y debajo, no olvidada, simplemente eliminada. No dormí esa noche. No porque estuviera molesta, al menos no en el sentido en que la mayoría de la gente lo dice. No era la ira lo que me mantenía despierta, ni las lágrimas. Era la claridad, esa claridad aguda y dolorosa que se asienta cuando dejas de intentar justificar el comportamiento de otra persona y finalmente empiezas a llamarlo por lo que es. No solo me habían excluido, habían reescrito la historia por completo. Y yo había ayudado a escribirla. Me había olvidado de la carpeta enterrada en la unidad de documentos de mi portátil, pero ahora la abrí. Diseño de boda CIS. Dentro docenas de borradores, paletas de colores, bocetos de diseño, ilustraciones digitales, incluso un motivo floral que había creado una tarde mientras tomaba té en la cocina de la tía Clare. A Sierra le había encantado. Es tan grandioso, había dicho. Las vibraciones de jardín botánico, el oro rosa, todo encaja. Nunca preguntó de dónde venía. Simplemente asumió que su nombre lo hacía suyo. Abrí la maqueta final, la que imprimió en papel vitela, con capas de ese elegante monograma en relieve. Era idéntica. No inspirada, no alterada. Simplemente copiada. Sin crédito, sin agradecimiento, sin mención. Al principio me había emocionado ayudar. Ella lo había hecho sentir especial. Tienes un ojo increíble, había dicho, pasando un brazo por mis hombros de esa manera suelta y distraída que tenía cuando quería algo. Se sentirá más personal si viene de ti. Y le creí. Me permití creer que estaba incluida, que mi nombre podría no estar en el vestido o en el cortejo nupcial, pero estaría en los detalles, en las cosas que yo hacía. Debería haberlo sabido. Más tarde esa mañana, mientras el resto de la casa se despertaba con los suaves sonidos de la cuenta atrás para la boda y los rizadores de pelo, abrí Instagram de nuevo. Esta vez, Sierra había publicado una foto de las invitaciones. La leyenda decía, un enorme agradecimiento a mi increíble amiga diseñadora Olivia por el diseño. Perfección absoluta. Amiga diseñadora Olivia. No una hermana. No yo. Miré la publicación el tiempo suficiente para que mi teléfono se atenuara. Luego revisé nuestros mensajes de texto, tratando de encontrar algún rastro de reconocimiento. No había ninguno. Solo algunos detalles logísticos sobre las fuentes, un emoji de pulgar hacia arriba cuando envié el PDF final. Eso fue todo. Revisé el chat grupal familiar. Todavía silenciado, todavía desbordante de una emoción de la que no formaba parte.
Busqué Mara, solo para asegurarme. Un resultado de hacía una semana, mi sugerencia sobre la música de la presentación de diapositivas. Tessa había respondido con una pegatina, un dibujo animado de unos ojos en blanco. Nadie me defendió. Nadie respondió. A nadie le importó. No le dije nada a Denise. No le dije nada a nadie. Simplemente abrí mi diario de nuevo y fui a la lista. Añadí algunas líneas más debajo de cosas que tomaron sin preguntar, mis invitaciones, mi presentación de diapositivas, mis ideas, mi nombre. Luego, después de una larga pausa, añadí, mi voz. Esa tarde entré en el solarium, esperando encontrar silencio, y encontré a papá sentado junto a la ventana con el periódico doblado en su regazo. Levantó la vista con los ojos suaves, distantes. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Solo necesitaba aire. No insistió. Nunca lo hacía. Pero algo en la forma en que me miraba persistía, como si quisiera decir más pero se le hubieran acabado las oportunidades. Casi le pregunté si sabía lo del marcasitios, lo de las publicaciones de Instagram, lo de Olivia. Pero no lo hice. Simplemente me senté a su lado un rato, en ese tipo de silencio que no arreglaba nada, pero tampoco lo empeoraba. Por la noche el chat grupal se iluminó de nuevo. Sierra, ensayo final en el viñedo mañana. Damas de honor, estad allí al mediodía. No puedo esperar para un último momento mágico antes del gran día. Había corazones, emojis de purpurina, respuestas de todas las damas de honor. Excepto yo. Ni siquiera estaba en la lista. A pesar de que yo había montado la presentación que estaban ensayando. A pesar de que el tempo de la música, las transiciones entre fotos, la última cita al final, el amor no te completa, te recuerda que ya lo estabas, todo había salido de mí. A pesar de que era mío. No respondí. No me desplacé. Cerré la aplicación y saqué una hoja de papel de dibujo en blanco. No para ellos, no para la boda. Solo para mí. Dibujé lenta, deliberadamente. Una ventana, una silla, luz entrando de lado. Una escena sin gente. Solo espacio, solo aire. Solo un lugar donde alguien podría existir sin ser reorganizado. No lo firmé. No todavía. Quería sentarme con ello primero. Volví a mirar la lista en mi diario. Al final de la página, escribí una línea más, querían mi talento, no mi presencia. Luego la subrayé 2 veces. No lo planeé como una venganza. Es importante decirlo, aunque nadie me crea. No fue un gran plan con un final dramático. No había fuegos artificiales esperando entre bastidores, ni una revelación pública. Solo papel, solo tinta. Solo cosas que pensaron que me había olvidado de guardar. La mañana del ensayo de la boda, mientras la casa bullía con rizadores de pelo y jarras de mimosas, me senté en mi escritorio y comencé a coleccionar. No emociones, no dolor, sino pruebas. Mis bocetos, capturas de pantalla del chat grupal, fotos de la suite de invitaciones que Sierra había impreso sin preguntar, incluso la publicación de Instagram agradeciendo a Olivia. Y finalmente el dibujo del pasillo. El de Sierra y yo bajo el arce rojo. Había limpiado el marco agrietado la noche anterior, quitando el polvo como si importara. Puse todo en una caja blanca lisa. Sin cinta, sin tarjeta, sin remitente. En la parte superior, en una hoja de cartulina de color blanco roto, escribí con tinta negra, de parte de la que intentaste editar. Luego, con cuidado, pegué en la esquina inferior derecha de la tarjeta un código QR. Simple, limpio, sin marca. Al escanearlo conduciría a un vídeo privado alojado en un enlace no listado. Sin comentarios, sin me gusta, sin opción de compartir. Solo yo. Mi voz, mi cara, sentada en el mismo escritorio, filmada la noche anterior en una sola toma. No me maquillé. No escribí un guión. No lloré. Miré directamente a la cámara y dije, hola. No tienes que ver esto, pero si lo haces, que sepas que no estoy aquí para arruinar nada. Solo estoy aquí para ser recordada. Luego lo enumeré todo, el diseño, la presentación de diapositivas, los asientos, el silencio. Y terminé con, no tienes que decir mi nombre pero tampoco puedes borrarlo.
No era una granada, era un espejo. Y ya me había cansado de esperar a que alguien más lo sostuviera. A las 8:46 de la mañana, llamé al servicio de mensajería. A las 9:02, la caja fue recogida de mi puerta. Al mediodía fue entregada, dirigida simplemente a Sierra Ellison, a la atención de El Viñedo en St. Clair. No fui al lugar ese día. Denise no me pidió que fuera. Sierra no me envió un mensaje. Tessa no me había hablado en 3 días. La tía Clare había enviado un pulgar hacia arriba a una foto de un brunch y nada más. Y a mí me parecía bien. En su lugar, me quedé en casa y vi la transmisión en vivo. Estaba silenciada. No necesitaba escuchar los votos de Sierra para saber cómo sonaban, perfectos al estilo Pinterest, revisados en tono y fraseo, nada fuera de lugar. Llevaba un vestido que brillaba como una disculpa, aunque sabía que no lo era. Los invitados aplaudieron a la señal. El oficiante sonrió. Las damas de honor radiaban. Pero algo en la imagen se sentía frágil, como una foto impresa demasiadas veces, perdiendo claridad con cada copia. Luego, justo después de que comenzara la hora del cóctel, lo vi en la transmisión en vivo. Entre tomas del césped de la recepción y la estación de champán, la organizadora colocó una caja blanca en la mesa de regalos, ordenadamente como si perteneciera allí. No parpadeé. Solo observé. Sierra la alcanzó en algún momento entre su segundo brindis y su tercera copa de prosecco. Tessa estaba a su lado, riendo sin darse cuenta. Entonces Sierra leyó el nombre. Luego abrió la caja. Sacó la pila de impresiones primero. Las maquetas de las diapositivas, las superposiciones de las invitaciones, las fotos del álbum familiar que había formateado para su montaje. Todas etiquetadas con los nombres de archivo originales, las fechas de creación. Luego el dibujo. 2 niñas bajo un árbol, manos unidas, rostros en blanco. Lo miró fijamente. Tessa se inclinó. Luego, la nota. Sus labios se movieron. La leyó. Luego le dio la vuelta a la cartulina. El código QR la miraba de frente. Lo escaneó y el vídeo comenzó. No podía oírlo, pero no lo necesitaba. Podía verlo en sus caras. Tessa retrocedió como si hubiera tocado algo caliente. La organizadora rondaba cerca, insegura. Un tío se aclaró la garganta. Un primo desvió la mirada. Y Denise, de pie cerca de la barra con una copa en la mano, se congeló a medio sorbo. Nadie dijo una palabra. No de inmediato. Pero algo cambió visiblemente e irrevocablemente. Sierra no lloró. No gritó. Simplemente se fue. Sin zapatos, sin explicación. Su vestido arrastrándose por el camino de piedra como si ya no le perteneciera del todo. La música tropezó. El DJ ajustó el volumen. La fiesta intentó recuperarse, pero se había resquebrajado. No colapsado, solo resquebrajado. Y desde la quietud de mi habitación, lo vi todo. No con triunfo, no con satisfacción, sino con una extraña e insólita calma. No porque arruiné algo, sino porque por primera vez me había hecho visible. No esperaba que el silencio se sintiera tan ruidoso. El día después de la boda, la casa estaba quieta. No en paz, simplemente quieta. Como si el propio aire contuviera la respiración. Sin mensajes de texto, sin llamadas, sin golpes en mi puerta. Incluso el chat grupal se había silenciado. 48 horas sin un solo sonido. Sin fotos de tarta sobrante, sin bromas, sin emojis. Solo polvo digital asentándose donde antes había ruido. A las 9:47 de la mañana, mi teléfono se iluminó. A Clare le ha gustado tu vídeo. Sin comentarios, sin mensajes. Solo un único acto de reconocimiento de la única persona que siempre había observado desde los márgenes. Miré la notificación durante mucho tiempo antes de deslizarla. No porque no me importara, sino porque era suficiente. Pequeño pero suficiente. Esa tarde, mientras reorganizaba algunos libros en la estantería, oí la voz de Denise llegar desde la cocina. ¿Quieres venir a comer? Sin apodos, sin un tono suavizado. Solo una pregunta. No respondí de inmediato.
Esperé, conté 3 segundos lentos. No la repitió. Entré en el pasillo y me detuve en el umbral de la puerta. Estaba poniendo la mesa. Su plato, un segundo plato. Sin nombres asignados, sin actuación. Solo 2 lugares. No tengo hambre, dije con voz firme. Miró por encima del hombro con los ojos indescifrables. Luego asintió una vez. Vale. Eso fue todo. Pero algo cambió. No de una manera cinematográfica que detuviera el corazón. Solo ligeramente. Como la primera vez que te das cuenta de que el invierno se va. No hay calor, pero tampoco hace frío ya. Más tarde esa noche, mientras la calle exterior bullía con el tráfico del fin de semana y las luces de los porches se encendían una por una, mi teléfono se iluminó de nuevo. Tessa, no sabía que era tan grave. Siento si te hice daño. 12 palabras. Sin puntuación, sin emojis. Solo silencio envuelto en sílabas. Lo leí una vez, luego otra. Luego lo borré. No por despecho, no por ira. Simplemente no lo necesitaba. Esa versión de la historia, la en la que yo esperaba a que alguien más me hiciera un hueco, había terminado. Esa obligación de suavizar las cosas, de hacer que todos se sintieran mejor, y ya no era mía. El chat grupal permaneció en silencio. Horas más tarde, alguien llamada Mía dejó un mensaje: ¿todavía vamos a cenar la semana que viene? Nadie respondió. Yo tampoco. En su lugar, abrí mi cuaderno de bocetos. No el de los encargos o las tareas. El que había tenido miedo de tocar desde la boda. No dibujé el lugar, ni el vestido, ni los centros de mesa. Dibujé lo que podría haber sido. Un jardín, una silla, una larga mesa sin cabecera. Un vestido que fluía pero no pretendía. Y yo. No recortada, no apartada. Centrada. Visible. No para ellos. Para mí. Añadí el último y más pequeño detalle, mi silla. Pero esta vez, no era un dispositivo. Era un trono. No grandioso, no dramático. Pero sólido, sin complejos, ocupando espacio. Luego añadí mi rostro. Completo, terminado, con la mirada al frente. Y en la esquina inferior derecha firmé mi nombre. No iniciales, no una marca de agua. Mara Ellison. Claro, audaz, legible. No se lo envié a nadie, no lo publiqué, no lo expliqué. Lo dejé sobre el escritorio, abierto, iluminado por el brillo dorado del atardecer. Pasaron 3 semanas. El cielo en Portland comenzó a cambiar hacia el inicio del verano. Tardes más suaves, un aire que olía a pavimento cálido y flores lejanas. La ciudad siguió moviéndose, y yo también. Una mañana abrí mi portátil e hice clic en la pestaña que había dejado intacta durante meses. Solicitud de admisión a la universidad. Escuela de Artes Visuales. Envío de portafolio. Mi archivo estaba listo. Docenas de piezas extraídas de noches largas, heridas silenciosas, lentas reconstrucciones. La carga final, un collage digital titulado "No invitada", revelándose. Sin leyenda, sin justificación. Solo mi nombre. Pasé el cursor sobre el botón y luego hice clic. La pantalla no explotó. Mi corazón no se aceleró. Simplemente respiré. Y por primera vez en mucho tiempo se sintió como suficiente. Esa tarde papá apareció con 2 cafés helados y una bolsa de papel marrón con bagels. No llamó, solo empujó la puerta para abrirla como siempre había hecho. Pensé que podríamos caminar, dijo. No hablamos mucho durante la primera media milla. El sendero se curvaba alrededor de un lago enmarcado por árboles altos y el canto de los pájaros. Finalmente nos sentamos en un banco bajo un arce ancho. Tomó un sorbo de su taza, luego miró hacia el agua. Si alzar la voz hizo que los perdieras, dijo, en realidad nunca fueron tuyos para empezar. No respondí de inmediato, pero sabía a qué se refería. No estaba hablando de Sierra, ni de Tessa, ni siquiera de Denise. Se refería a todo. A todos los años en los que me habían enseñado a ocupar menos espacio, a ser agradecida, a permanecer en silencio. Y lo había hecho. Hasta que dejé de hacerlo.
Cuando llegamos a casa, una carta esperaba en el buzón. Sin remitente, pero reconocí la letra. Dentro había una tarjeta. Me enseñaste a ver de nuevo. Con cariño, Clare. Debajo, pegado con cinta adhesiva, había un boceto en miniatura. Yo en mi silla, riendo. No posando, no actuando. Simplemente viviendo. La coloqué en mi escritorio junto al dibujo del trono. Un recordatorio de que no todo silencio es ausencia. Y no todo final necesita ser ruidoso. Ellos comenzaron una historia sin mí, pero yo reescribí el final de todos modos. No para herirlos, no para demostrar que estaban equivocados, sino para asegurarme de no desaparecer de mis propias páginas. Puede que ellos llevaran los vestidos, dieran los brindis, sostuvieran el micrófono. Pero yo sostenía el espejo.